Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a una nueva edición de Justicia y Sociedad, el espacio donde analizaremos muchos hechos importantes del país y entrevistaremos a muchos doctores. En este caso tenemos al doctor César Eduardo Escarcenas Díaz. Bienvenido. Muchas gracias, Jenny, por la invitación a este espacio, que es muy importante para poder discutir temas, sobre todo de actualidad, ¿no? Que nos permite a nosotros hacer una comparación, cómo vamos avanzando en la sociedad, que eso es muy importante. Bueno, doctor, en esta oportunidad vamos a tocar el tema que ha conmocionado bastante al país, donde se trata del fallecimiento de un niño de 8 años en Huacho. Le pongo en contexto un poco. Esto sucedió en Huacho después de una fiesta donde la madre toma una mototaxi y se traslada a su domicilio, en la cual el mototaxi que conducía estaba ebrio, en la cual la moto se cae y luego al pararse, pues viene lo que es la intervención pues, policial y de los serenazgos. En esta intervención del conductor de la mototaxi con los policías y los serenazgos, uno de los efectivos policiales saca el arma y en uno de esos debe haber hecho quizás un disparo al aire, pero en este lapsus de retirar el arma le cae el disparo al menor. Y esto provoca de que pueda llevar el fallecimiento del menor. Entonces, acá mi pregunta era, ¿desde qué punto de vista, cómo inicia la investigación cuando una persona fallece durante una intervención policial? Muchas gracias por la pregunta. En realidad es muy interesante el tema que estás tocando, porque no solamente nos interesa a un grupo o a un sector, sino a toda la sociedad, porque nos permite de alguna otra forma conocer cómo finalmente el policía, ¿no?, actúa durante una intervención policial. ¿Cuál es el uso proporcional del arma? ¿En qué situaciones un efectivo policial puede usar su arma? En este caso, considero yo que hay un uso desproporcional, ¿no? No era necesario sacar su arma. Hay muchos mecanismos, digamos, más aún cuando tenía más de 2 agentes que estaban presentes en ese caso. Entonces, en este caso, ya sea, digamos, por lo que se ha visto, hay un uso desproporcional que debería de seguir su investigación. Ahora, normalmente en estos casos el plazo de investigación son 120 días, un caso simple, pero podría convertirse en un caso complejo, que puede ser 8 meses del plazo de complejo, ¿no?, en donde se va a realizar varios actos de investigación. Se van a tener que llamar a testigos, se van a tener que recopilar cámaras de vigilancia, de repente algunos peritos para que pueda verificar, ¿no?, para que se pueda hacer la trazabilidad del uso del arma, del disparo, en qué momentos, cuál es la distancia, ¿no?, para poder finalmente determinar la culpabilidad, en este caso, del efectivo policial. Gracias, doctor. Acá la siguiente pregunta es, ¿qué protocolos deben seguir los efectivos policiales antes de hacer el uso o de una fuerza de arma de fuego? Finalmente la ONU ha establecido un protocolo del uso del arma, pero sin embargo, pues siempre, si bien este protocolo te da un lineamiento general, pero cada situación amerita, ¿no?, finalmente evaluar, uno, si es una situación que realmente merece utilizar el arma; dos, analizar si hay otras medidas menos lesivas, ¿no?, menos gravosas, para poder aplicar el uso del arma. En este caso, en los videos se puede visualizar que no es solamente digamos, el único efectivo, sino que hay 2 o 3 más. Además, ninguna de esas personas portaba un arma. O sea, nadie disparó, sino el efectivo policial sacó su arma y empezó, digamos, a disparar. Situaciones que debió ser controlada por él. Se supone que el efectivo policial está capacitado para poder realizar ese tipo de control social, ¿no? Bueno, cuando el uso de la fuerza por parte de la policía se considera legítima y cuándo podría constituir un delito. Ahora, el Código Penal habla sobre los supuestos en el cual se puede hacer un uso, digamos, legítimo, ¿no?, una legítima defensa, cuando está en inminente peligro la vida de un efectivo policial. En este caso, hubiera sido legítimo el uso del arma cuando la otra persona de repente hubiera empuñado un arma en contra del efectivo policial. Y evidentemente pudo haber habido un eminente, digamos, peligro, ¿no?, contra su vida de ese efectivo policial. Recién ahí uno puede de repente utilizar su arma. Pero en este caso no es el supuesto, ¿no? Ninguna de las personas digamos, que ha estado presente en ese momento tenía un arma, a diferencia del policía que sí contaba, ¿no? Claro, doctor. ¿Y usted qué pena cree que podría llevar a poder a futuro presentar este efectivo policial con esta intervención que prácticamente se les ha ido de las manos o ha sido negligencia? Sí, la pena evidentemente va a ser superior a los 5 años. Es más, en este caso lo más probable es que el Ministerio Público pida una prisión preventiva, ¿no? Y la prisión preventiva básicamente sirve para poder asegurar, ¿no?, para poder asegurar la permanencia del procesado, del acusado, del investigado al proceso penal. La prisión preventiva busca sujetar su presencia mientras pueda durar la investigación. Eso es, la prisión preventiva no es una pena anticipada, aunque
indirectamente, pues como lo dice el profesor Luis Ferrayoli, ¿no? La prisión preventiva es un mecanismo o es una pena anticipada. En este caso habrá que evaluar si efectivamente pues, el efectivo policial, ¿no?, concurre de repente a alguno de los presupuestos para poder solicitar la prisión preventiva. Claro, entiendo. Y en este caso se podría decir que este efectivo policial va a ser retirado de su cargo durante esta vez investigación preliminar o no. Obviamente que tiene que haber ¿O va a haber como una pausa ahí? Claro, obviamente tendría que haber una investigación, ¿no?, interna, disciplinaria del efectivo policial y posteriormente una investigación. Si es que las investigaciones internas realmente arrojan de que este efectivo policial tiene que ser separado, lo tendría que realizar la institución propiamente, ¿no? Por otro lado, la investigación fiscal, ¿no? La investigación fiscal que se tiene que realizar en este caso para poder determinar si es que, ahora, si es que se determina y se dicta una prisión preventiva, obviamente que este policía ya no podrá seguir ejerciendo su función, ¿no?, policial, porque Claro. va a tener que estar recluido en un penal. Claro. ¿Y qué tipo de pruebas son determinantes para esta investigación? En realidad, no podríamos hablar de una prueba determinante, sino que muchas veces, en situaciones, digamos, de esta naturaleza, uno podría querer una cámara, ¿no?, que pueda básicamente grabar ese momento, pero a veces no hay cámaras, ¿no? Entonces hay que tratar de usar pruebas indiciarias, ¿no? Buscar indicios para que finalmente a mí me pueda permitir determinar la culpabilidad de esa persona o la inocencia. Puede haber testigos de repente que hayan podido visualizar directamente. Por ejemplo, el tema del uso del arma, ¿no?, el disparo, ¿no? El plomo hay que determinar si efectivamente se realizó o no se realizó. Hay que ver también con qué intención o en qué momento hizo el disparo, al momento de poder sacar, o si efectivamente este policía quiso directamente disparar, ¿no? Hay que evaluar toda esa situación. Hay que recopilar de repente algún tipo de testigos que hayan podido visualizar, ¿no?, esa intervención. Y en este caso, ¿el Estado también podría tomar parte de responsabilidad civil en este suceso? Bueno, en realidad el Estado está representado por el Ministerio Público, ¿no?, quien tiene el monopolio de poder investigar los delitos. Y por otro lado está la Administración de Justicia por parte del Poder Judicial. Bueno, evidentemente el Estado, ¿no?, a través de sus órganos están siendo representados, pero habrá que ver cómo finalmente pues, el Ministerio Público, qué tan célere es en su investigación, o finalmente esto pasa a ser un caso más, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Cuando el caso no es mediático, ¿no?, cuando el caso no es cometido por una persona de la farándula, bueno, muchas veces queda en el olvido, ¿no? Pero cuando es un tema mediático, la prensa está ahí pues, constantemente, se pronuncian las instituciones, ¿no? En este caso yo todavía no he visto un pronunciamiento propiamente dicho después de la Policía Nacional, ¿no? No hay un pronunciamiento propiamente sobre esa situación. Esperemos que en estos días se pueda pronunciar. Claro, tenemos conocimiento de que los padres de familia han comentado que no han tenido apoyo de lo que es la Policía Nacional, ni tanto económico ni emocional. Entonces la población está bastante conmocionada porque ¿cómo es posible? Este suceso pasa en Huacho y anteriormente también se conoció el caso de Manchay, de que un joven fue prácticamente torturado en las instalaciones policiales y también hay un abuso policial. Entonces, ¿cómo paramos con todo esto? ¿Qué opina usted? Claro, el mensaje que quiere mandar la policía a la sociedad, ¿qué es? ¿No? Una persona que es intervenido, ¿no?, será intervenido por un policía que no está capacitado, está en riesgo su vida, ¿no? En Manchay, por ejemplo, pasó con este joven, ¿no?, que murió dentro de la carceleta. Ahora tenemos este caso en Huacho, donde finalmente pues un adolescente un niño, ¿no?, finalmente pues pierde la vida por una mala intervención policial. En ambos casos hay una mala intervención policial. Y entonces tendríamos que trabajar mucho el tema de lo que es el Estado en capacitar al tema del personal policial, porque ¿cómo es posible que dentro de prácticamente un mes hayan podido suceder esto con 2 menores de edad? Y entonces la sociedad se pregunta, o sea, se supone a la policía se respeta, pero también necesita la población respeto hacia ellos. Claro, se supone que, como dice, siempre hay una frase, ¿no?, el policía es el amigo del ciudadano, ¿no? Pero con estas acciones estamos demostrando lo contrario. Se está demostrando lo contrario. Son 2 casos que conocemos. Sí. Pero probablemente hay muchos casos más en el Perú, en el interior del Perú, que como no es tan conocido como de repente la prensa, quedan en silencio. Y las carpetas fiscales quedan pues enterrados, ¿no?, sobre muros de más expedientes y son un caso más, ¿no? Esperemos que eso pues no siga sucediendo de forma constante, ¿no? Y el Estado pueda tomar medidas, capacitación constantemente a los efectivos policiales o dotarles de armas distintos, ¿no?, a un arma de fuego para poder controlar estas situaciones. Claro, y se sabe que se ha estado modificando ciertos artículos para el tema de los reglamentos policiales. ¿Tiene conocimiento al respecto?
Bueno, en realidad, no exactamente, pero hay una ley, hay una nueva ley, finalmente el Congreso lo ha aprobado por insistencia, en donde el fuero militar ahora se va a convertir, ¿no?, el órgano encargado de poder juzgar, ¿no?, encargado de poder juzgar a los policías. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, la Carta Magna, la Constitución Política del Perú, la ley de leyes dice, ¿no?, el órgano encargado de poder administrar justicia por excelencia es el Poder Judicial. Excepcionalmente tenemos el fuero arbitral y el fuero militar. Pero hoy, con esta nueva ley, lo que se busca es que situaciones como estas, esperemos que no se dé, ¿no?, o situaciones, por ejemplo, en un estado de emergencia, sea cualquier policía que pueda cometer algún tipo de delito, sea investigado por el fuero militar. O sea, el mismo institución que comete, digamos, un delito, el mismo órgano, la misma institución, será encargado de poder juzgar a sus miembros de la policía. Entonces, eso es preocupante, ¿no? O sea, ese concepto de función policial se ha extendido de forma negativa para las personas. Entonces, siempre pensemos, ¿cuál es el mensaje que se quiere mandar? ¿O estamos buscando básicamente la impunidad? Claro, muchísimas gracias, doctor. Entonces también queríamos tocar actualmente el tema del expresidente Pedro Castillo, en la cual conocemos de que se ha presentado un habeas corpus por parte de su defensa y también sobre las Naciones Unidas sobre su posible indulto o gracia presidencial. ¿Qué conoce respecto al tema usted, doctor? Si bien es cierto, ya se ha admitido a trámite la demanda de habeas corpus, pero esto no significa pues que ya Pedro Castillo, el expresidente, vaya a salir libre, ¿no? Simplemente es un trámite regular en donde el juez verifica que se ha cumplido con los requisitos establecidos por el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y da trámite, da inicio a esta interposición de la demanda de habeas corpus. Y dígame, doctor, ¿qué requisitos debería cumplir el habeas corpus para que esto procediera, si por A o B? Básicamente el habeas corpus, digamos, es un concepto jurídico. Una persona lo puede presentar de forma oral, de forma escrita, incluso se dice hasta en un documento, hasta una servilleta uno puede presentar una habeas corpus, ¿no? Porque entendemos que es una garantía constitucional regular en el artículo 200 del Estatuto, es una garantía constitucional, ¿no?, que está establecido en la Constitución Política de Perú, ¿no? Es una garantía que busca proteger la libertad de una persona frente a un acto lesivo o la puesta en peligro de la libertad. En este caso, pues, supuestamente hay una afectación en el derecho a la libertad, ¿no?, de una persona que está siendo encerrado de forma injusta, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, es una garantía constitucional propia que busca proteger la libertad, en este caso del expresidente, lo que, bueno, sus abogados seguramente pues lo han interpuesto eso. ¿Qué se busca con esto? Poner en conocimiento de que se ha vulnerado, ¿no?, un derecho fundamental. ¿Y cuál es el derecho fundamental? La libertad. Claro. Y con si hubiera un informe de la ONU, ¿esto podría influir en la decisión del Poder Judicial peruano? Bueno, en realidad hay una jurisdicción propia del Estado peruano, ¿no?, que es autónomo, pero siempre tiene que tomar en cuenta, ¿no?, en este caso las opiniones de la ONU, por ejemplo. Es una forma, es un mecanismo que todo informe que puede emitir el ONU, si bien es cierto, no se aplica de forma automática, de forma obligatoria, pero sí se tiene que tener en cuenta para poder realizar una interpretación, ¿no?, para poder realizar como un criterio de interpretación o persuasivo, que debe tener en cuenta el Estado, porque el Estado también forma parte, ¿no?, del bloque de convencionalidad. Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos evalúa el juez para determinar si la privación de libertad vulneró derechos fundamentales o si fue dictada respetando el debido proceso? Normalmente la finalidad de un habeas corpus es demostrar, ¿no?, demostrar que en este caso hubo una afectación o una vulneración en concreto hacia el derecho a la libertad. Por ejemplo, una sentencia que de repente tiene deficiencias de motivación, que no justifica por qué razón, ¿no?, se ha condenado a esta persona o no explica los motivos. Entonces, ¿qué te dice la Constitución? ¿No? Toda resolución judicial tiene que estar debidamente motivada. Y debidamente motivada significa que tiene que estar debidamente justificada, explicada las razones por las cuales se sentencia a una persona, ¿no?, y se le priva de la libertad. Claro. Y vayamos al caso, si por A o B no se le diera lo que es el indulto o la acción de gracia presidencial, ¿qué recursos legales le quedaría todavía a la defensa de Pedro Castillo después de un habeas corpus? Bueno, el habeas corpus es un camino largo. Hay una primera instancia donde se interpone el habeas corpus. Si esa decisión finalmente no es amparada, el abogado, la defensa técnica puede apelar a una segunda instancia, ¿no? Porque, digamos,
el ser humano es falible, se equivoca, ¿no? Frente a esa situación, es por eso que el Estado prevé una segunda instancia más para que sea reexaminada esa decisión. Si es que ahí, pues, finalmente también confirma esa decisión y no le dan, digamos, no le dan la libertad, los abogados o la defensa técnica puede recurrir ante el Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional, ¿no? Ante los jueces, ante los máximos intérpretes de la Constitución. Desde su experiencia legal, ¿qué escenarios legales podría presentarse en los próximos meses? Bueno, en realidad, en un caso en concreto, normalmente los habeas corpus suelen demorar, ¿no? Incluso para poder llegar hasta el Tribunal Constitucional, uno puede demorarse hasta, digamos, 2 o 3 años, ¿no? Pero hemos visto casos en donde casos mediáticos llegan rápido al TC, ¿no? Puede ser de repente algún tipo de trato distinto, no lo sé. Pero en un caso común y corriente de una persona NN, los casos suelen demorar al TC 3 años. Esperemos cómo finalmente pues, los jueces puedan resolver este caso, ¿no? Porque va a depender mucho sobre la argumentación que puede realizar el abogado defensor de Pedro Castillo. O sea, va a depender mucho cómo lo argumentan, cómo lo fundamentan jurídicamente. Porque el juez tiene que resolver sobre argumentos jurídicos y no por, digamos, apasionamientos políticos, ¿no? Así es, porque este tema está conmocionando bastante a la sociedad, ya que hay una parte a favor y una parte en contra respecto al expresidente Pedro Castillo, pero también hay que reconocer de que el caso de Pedro Castillo está en primera instancia. Normalmente se da el indulto o la acción presidencial, la gracia presidencial, para las personas que ya han tenido una pena, una sentencia. Y en este caso creo que Pedro Castillo no tiene más de 5 años en prisión. Sí, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El indulto se puede aplicar, se puede solicitar cuando tenemos una resolución judicial firme y consentida. Así es. En este caso, el expresidente Pedro Castillo ha sido sentenciado en una primera instancia por el delito de rebelión, ¿no? Esa decisión, ¿no?, ha sido apelada, ha sido cuestionada por su defensa técnica. Hasta el momento todavía no tenemos fecha y hora para que se pueda, digamos, convocar a una audiencia de apelación, para que la sala pueda revisar. Mientras eso no ocurra, no tenemos una resolución firme. Así es. No hay una resolución consentida. Entonces, eso es un impedimento para que se pueda, digamos, aplicar en este caso el indulto, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro punto de vista y en el punto de vista de usted, ¿no sería recomendable o no contaría con los requisitos estratégicos para poder dar lo que es el indulto, la acción presidencial? Sí, no se cuenta con un requisito de admisibilidad, ¿no? En realidad te exige que se haga una resolución judicial firme. En este caso no se cumple con eso, entonces... Pero habrá que ver cómo finalmente pues, el presidente de la República resuelve esa situación, ¿no? Cómo finalmente pues, pueda argumentar esa decisión. Porque pues, estamos pendientes a que se pueda convocar la audiencia. Más allá de repente si es que si Pedro Castillo es inocente o culpable, sino es que se tiene que convocar una audiencia para ver la apelación, ¿no? Para poder discutir la apelación. Y luego de eso también hay caminos, hay mecanismos que de repente podría acudir a la Corte Suprema vía casación. Si en casación no le dan la razón, podría uno, digamos, ahí recién se agota la vía previa, ¿no? La vía previa para poder luego decir, es una sentencia firme y consentida, ¿no? Claro, la sociedad y el tema jurídico de todos los abogados esperamos pues de que se cumpla lo que es el régimen de la ley, porque eso es lo idóneo y lo ideal. Pero también nos puede venir mucha sorpresa de que se dé pesa esto y se atropelle ciertas cosas, ¿no? Claro. Si es que Pedro Castillo no hubiera apelado su sentencia en primera instancia, hubiera quedado firme y consentida. Claro. Pero como ejerció su derecho a poder impugnar, a poder cuestionar, está pendiente. No tenemos una resolución judicial firme y menos consentida, ¿no? Y acorde a su experiencia, ¿usted en alguna ocasión ha visto estos tipos de casos cuando no ha habido una sentencia firme, se haya dado indulto, ya sea en políticos o personas naturales? No, en realidad, hasta donde yo pude averiguar e investigar, en realidad no he visto situaciones de esa naturaleza, ¿no? Porque uno de los requisitos es que sea pues una resolución judicial firme, ¿no? No he visto esa situación. De repente puede haber, ¿no? Hay muchos casos que se pueden analizar, pero yo no pude haber, digamos, todavía no he encontrado casos similares a eso, ¿no? Entonces, eso sería por ahora todo. La verdad, muy encantada de que usted nos pueda acompañar, doctor. Y pues tendremos como más novedades y próximas invitaciones a usted también para poder resolver muchas dudas hacia la sociedad. Y en esta oportunidad nos gustaría que le dé un mensaje a toda la sociedad respecto a los temas que hemos podido tocar en este momento. Sí, solamente indicar de que hoy en día, ¿no?, gracias a los medios de comunicación alternativos, ¿no?, como ya se maneja el término, podemos conocer muchas realidades del Perú. Antes solamente teníamos un medio televisivo o
periódicos, pero que no finalmente pues no se podía conocer la realidad. Hoy todos tenemos redes sociales, tenemos Facebook, ¿no? Hay canales narrativos que graban, ¿no? Y que finalmente eso lo plasman, que lo ponen en, digamos, en palestra en las redes sociales y uno puede, digamos, ver esa situación. Entonces es importante informarnos, ¿no? Y también pues la sociedad es muy dinámico constantemente, ¿no? Como te dije, uno para poder llegar al Tribunal Constitucional uno se puede demorar hasta 3 años, pero hay casos en donde llegan en menos de un año, ¿no? Esos hay que ser bastante coherentes con la administración de justicia. Eso lo digo por los jueces, ¿no? Porque finalmente son ellos los que ven la administración de justicia. Entonces hay que ser coherentes, hay que dar un trato igual a todas las personas, ¿no? No solamente porque una persona es de repente conocida o el caso es emblemático, hay que dar mayor celeridad, ¿no? Entonces, creo yo que el Ministerio Público tiene que ser bastante objetivo al momento de investigar. Los efectivos policiales tienen que, ¿no? Usar de forma proporcional los medios que la norma le establece y también pues la administración de justicia que tiene que ser igual para todos. Claro. Gracias. Muchas gracias.